una mujer de la Biblia más, amén, que la encontramos en el libro de Génesis, y esta mujer es Sarai, que después su nombre fue cambiado por Dios a Sara. Y la lectura la vamos a leer en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 5, y dice así en el nombre de Jesús: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido de Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Origen del nombre Sara quiere decir princesa, amén. Sarai es un nombre hebreo y significa, dice que viene de la línea de la realeza y significa soberana, princesa, señora, amén. La palabra que acabamos de leer nos dice de que Sarai era una joven casada con este hombre llamado Abraham. Para los cristianos no es una historia nueva, es una historia que muchos conocemos y que hemos tomado ejemplo de cómo ellos siguieron a Dios a través de la fe, sin conocerle, viviendo en un pueblo idólatra, en el cual todo el mundo adoraba diferentes dioses, pero ellos habían decidido adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, aun cuando no era muy común, aun cuando la doctrina o la fe sobre Jesús, Jehová, Dios de los ejércitos, no era muy conocida en esos tiempos. Sarai, una joven muy sumisa, sometida a su esposo. La palabra que acabamos de leer nos dice de que Dios habló a Abraham viviendo en un país que se llamaba Ur de los Caldeos. Esto queda en Mesopotamia. Y le dijo que dejara todo, su casa, su familia, que saliera de su tierra y de su parentela, para que habitara en lugar desconocido, amén, en el cual él le daría por herencia a su descendencia. Hablaba de descendencia cuando Abraham no tenía hijos, porque Sarai era una mujer estéril, amén. Esta joven, no dice la palabra de Dios que se haya opuesto a la voluntad de Dios y a la voluntad de su esposo, sino que muy sumisa tomó la decisión de seguirlo, amén. Y dice la palabra de Dios que ella era, como ya decía antes, una mujer estéril, no había podido tener hijos. Cuando Abraham fue llamado, tenía 75 años. Y ella se considera que era aproximadamente 10 años menor que Abraham. Ella tenía 65 años. Pero dice la palabra de Dios que ella era una mujer muy bella, a la cual Abraham le pidió de favor que donde quiera que fueran, ella dijera que era su hermana, porque tenía miedo que los lugares donde fuera le quisieran hacer daño por querer quizá conquistar su esposa, ¿verdad? Así es. Y que incluso hasta Abraham muriera por querer tomar a ella como mujer de alguno de los grandes que estaban en ese momento. También la palabra de Dios nos dice que Sara era hija de Taré y media hermana de Abraham. Lo vemos en Génesis capítulo 20, versículo 12, donde nos dice que ellos eran la pareja. Vemos también que este tipo de matrimonios en ese tiempo no era mal visto delante de los ojos de Dios, pues la ley que empezó fue cuando en el tiempo de Moisés, que el Señor dio las leyes que tenía que dar al pueblo de Israel, escritas, y después las podemos leer también en el libro de Deuteronomio y Levíticos. Así que nos podemos ver en esta historia de Sara, amén, de una que era una mujer muy hermosa, como lo ha comentado la hermana. Era una mujer muy atractiva y sin duda, como dice, tenía temor de que a los lugares que llegaran pues fueran a quererla, amén, tomar como mujer. Que llegó a pasar. Lo podemos ver en el versículo 10 del capítulo 12, como hemos ido dando la lectura, que ellos llegaron por consecuencia que había mucha hambre. En ese entonces llegaron a la tierra de Egipto, y pues Sarai o Sara fue muy de gracia ante los ojos del faraón, y faraón la quiso tomar para su harén o su grupo de mujeres hermosas que tenía, lo cual la palabra de Dios nos dice que esto trajo consecuencias, pues
por ellos haber dicho que eran hermanos y él querer tomar a Sara por mujer, pues esto le trajo gran consecuencia en la tierra o en el pueblo de Faraón, lo cual Dios trató con este hombre y él tuvo que decir, ¿sabes qué, Abraham? Llévate a tu mujer que dijiste que era tu hermana, llévatela, pero no queremos tener problemas con tu Dios. Así que, de acuerdo a la historia como la vamos a ir viendo, vemos que verdaderamente Sara era una mujer muy bella, era una mujer muy atractiva. Y nos dice que ya eran de edad avanzada, estaban esperando una promesa. Amén. Una promesa que se les había dicho de que iban a tener hijos. Y no solamente hablaba de uno, sino decía de descendencia, o sea, que eran muchos. Pero vemos en la historia que Sara anhelaba tal vez no tener tantos hijos o 10 hijos, 15 hijos, sino solamente al ver su esterilidad, que no podía tener hijos, anhelaba tener un solo hijo, que pudiera cargarlo, que pudiera abrazarlo, que pudiera ella, ¿verdad? Tener ese amor de madre por sobre un hijo. Amén. Así es, amén. ¿Y cómo llegó esa promesa a la vida de ellos? Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 1-4. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Tu galardón es lo que yo te voy a dar. Sí, amén. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Esta es la primera vez que Dios le habla a Abraham sobre darle un hijo. Él le decía, todo esto te va a quedar a tu descendencia. Amén. Lo que tus pies pisen será tuyo, será de tu descendencia. Pero me imagino yo lo difícil que era para Abraham, porque él en su mente decía, Dios me promete a mí herencia para mi descendencia, pero mira, no me has dado hijos. Sí, entonces va a ser el heredero un nacido en mi casa, hijo de esclavo. Amén. Entonces Dios le dice, no, te voy a dar hijos. Así. Lo que yo voy a darte a ti es algo grande y maravilloso. Amén, pero ¿sabe usted? La palabra del Señor nos dice, y lo hemos comprobado una y otra vez, que cuando Dios nos da promesas, no siempre se cumplen al siguiente día. Esta promesa tomó muchísimos años, tomó 25 años para que la promesa se cumpliera. Pero Abraham no sabía cuánto tiempo tenía que esperar. Él también sabía que su esposa Sara ya era mayor de edad. Todas las cosas humanamente posibles estaban completamente en contra de lo que podría ser una promesa de Dios para ellos, como es darles un hijo. Amén. Todos los pronósticos se podían pintar a su contra. Amén. Amén. Pero también podemos notar que Dios ya les había dado la promesa, como ha leído la hermana. Amén. Ya estaba la promesa ahí de que el Señor les iba a bendecir con hijos. Amén. Sin embargo, vemos que durante la espera de este cumplimiento de esta promesa, Sara tomó o hizo algo que sin duda hoy nos enseña a nosotros no desesperarnos, no hacerlo. Amén. Pues ella quiso meter sus manos a favor o para ayudar, si pudiéramos decirlo así. Amén. Quiso en cierta manera poner sus manos y ayudar a cumplir esa promesa, pero no directamente de ella, sino de una criada que ella tenía, que había llevado de Egipto. Amén. Y esta criada de nombre Agar, ella la había llevado de ahí cuando había habido el hambre, lo que habíamos comentado hace un rato. Y esta mujer, a través de ella, le dice Sara a su esposo, mira, yo no te puedo dar hijos, pero toma a Agar por esposa o por mujer más bien, y que ella te dé hijos. Vemos que esta decisión que Sara tomó fue una decisión lamentablemente equivocada. Errónea. Fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado. ¿Por qué? Porque las consecuencias que vinieron después fueron muy grandes. Pues ella empezó a vivir en angustia, empezó a vivir afligida, pues su misma criada la afligía, amén. Y cómo no, si ya miraba que ahora tenían un hijo, amén, y era un hijo de Abraham y de Agar, y pues esto hacía mucho sufrir a Sara. Esos son los resultados de que nosotros a veces no podemos esperar pacientemente
pacientemente en Dios y nos aceleramos a querer nosotros en cierta manera poner nuestra mano y ayudar o darle una ayudadita porque no vemos que el Señor nos responde. Pero si algo podemos estar bien seguros es que cuando el Señor guarda silencio es porque Él está trabajando. Cuando el Señor está en cierta manera en ese silencio es porque realmente el Señor está haciendo algo a nuestro favor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar en Dios. Amén. Gloria al Señor. Sabe que nosotros no tenemos mucha historia sobre el carácter de Sara, porque aparentemente era una mujer muy callada, muy sumisa, ¿verdad? Pero en el libro de Génesis 16, entre el 5 y el 7 más o menos, tenemos una pequeña reseña de lo que estaba viviendo Sara a causa de la decisión errónea que ella misma había tomado, porque fue idea de ella de que su esposo se allegara a Agar, sabiendo de que no podía ella tener hijos. Porque pienso yo que se había tardado la promesa de Dios en la mente de ellos. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos promete algo, nosotros pensamos que se va a dar mañana y estamos todo el tiempo desesperados. Y entonces, cuando vemos que no se llega, buscamos nuestra propia solución. Vea lo que dice en el libro de Génesis 16. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, escuche, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ahora se volvieron los papeles. Al principio Agar la miraba con desprecio, pero después, cuando ya tenía la orden de su esposo, ahora Sarai afligía a la sierva. Entonces dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Dios es justo. Y a pesar de que Agar no era el plan de Dios, Dios siempre estuvo con ella y con el joven. Amén. Así que Sarai tuvo que pagar consecuencias por el error que había Amén. Y esta decisión nos hace ver, no como que veamos a Sara como que era una mala mujer, sino que era igual humana o humano como usted que está ahí mirando este programa, como nosotras que estamos aquí de este lado también. Nos enseña cómo como seres humanos nos desesperamos, queremos recibir la respuesta de Dios al instante, pero aún con todo eso que ella hizo, la palabra de Dios la destaca ella en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, la hace ver de esta manera. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Así que la hace ver que era una mujer muy sumisa, era una mujer que incluso le hablaba como mi Señor, y eso lo hace ver el respeto, el amor que le tenía a su esposo Abraham. Así que ese defecto que tuvo ella de haber tomado una decisión muy mal, no la cataloga como una mujer mala, sino que es como una mujer normal como usted y como yo. Aunque Sara sabemos que no era perfecta también, era muy hermosa, era de muy buen parecer, pero no era una mujer perfecta en su carácter. Vemos que el Señor también la menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 11, que nos dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén, así quedó escrita o quedó destacada en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se destaca a todos los grandes hombres y mujeres de fe. Sara sin duda nos enseña que si usted hasta hoy no le ha creído o no ha querido esperar en algo, y a veces fallamos y nos vemos mal delante de Dios, nos enseña que eso no nos va a restar o no nos va a quitar de que el Señor nos pueda usar y nos pueda bendecir. Lo que debemos de hacer solamente es arrepentirnos y pedirle al Señor
que nos ayude, amén, y que nos dé esa paciencia, nos dé ese espíritu de paciencia para poder nosotros aguantar hasta que la promesa que Dios nos haya dado llegue. Tal vez ustedes que están ahí detrás de cámaras están esperando que un hijo vuelva a casa y siguen orando y siguen esperando. Lo único que tienen que hacer es no meter las manos como lo hizo Sara, porque podemos arruinar el plan de Dios. Tal vez usted está esperando que su esposo venga a la iglesia y no meta sus manos humanamente, porque podemos arreglar el plan de Dios. Los propósitos de Dios son perfectos. Los planes de Dios también lo son. Así que si dentro de su familia hay una persona que usted está orando para que sea salva, no se desespere, sino pacientemente espere en el Señor. Amén. Así es, amén. La promesa que Dios le había hecho a Abraham iba a llegar. Eso nos dice Génesis 18:9, del 9:14, dice de esta manera. Y le dijeron, está hablando cuando Abraham tuvo la visita de los hombres de Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, escuche, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleites, sabiendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Aleluya. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta porción que acabamos de leer hace énfasis en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado, en el tiempo de la vida. Así es. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que Dios los planes los cumple en el tiempo señalado, en el tiempo de la vida, en el tiempo exacto. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cuál es el tiempo, ni cuánto tiempo se tomará para que se cumpla esa promesa. Dios no se había olvidado y tampoco estropeó Sara los planes de Dios con la decisión que tomó. Dios siguió adelante con su plan y lo cumplió perfectamente. Como decía al principio, se tomó 25 años para cumplir la promesa. Aun cuando Abraham mismo ya casi viejo. En el libro de Hebreos también nos dice de que ya casi muerto. Esto lo vamos a leer más adelante. Que él ya casi muerto. Y Sara sin ninguna esperanza, ella concibió. La porción que la hermana nos leía en Hebreos dice de que ella por fe alcanzó fuerza para poder tener este hijo. Así es. Nosotras que somos mujeres sabemos lo difícil que es poder tener hijos. Cada hijo duele, no importa cómo usted lo tenga. De todas maneras va a haber un sufrimiento en el nacimiento de nuestros hijos. No digamos Sara, que ya era una mujer mayor. Y Dios aumentó sus fuerzas para que pudiera dar a luz a ese hijo, el cual era el hijo de la promesa. Amén. Más adelante leemos que Dios, hablando a Abraham, le dice, yo voy a cumplir mi promesa con el hijo que yo te he dado, y ese es Isaac. Amén. Nosotros sabemos que se le llama a Abraham el padre de la fe, porque Abraham se mantuvo firme, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Amén. ¿Sabe algo que puedo notar también ahí, hermana? Cuando Dios le remarca ahí en el 18 de la promesa, en el 17 primero tuvieron que hacer un pacto. Hubo un pacto primeramente antes de que Dios le confirmara la promesa. Y el Señor de igual manera le invita a ustedes, me invita a mí, para que esas promesas que se puedan ser cumplidas, nosotros tenemos que hacer un pacto. Tenemos que hacer un compromiso con Dios. Ese compromiso es, usted sabe que ese compromiso es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Deuteronomio nos dice, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. El Señor busca que nosotros hagamos un compromiso, un pacto con Dios, para que las promesas que ya están escritas en su palabra vean cumplidas en nuestra vida. Sí, hemos dicho, y la palabra de Dios lo declara, que que Jesucristo no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero también
debemos nosotros tener un compromiso o un pacto con el Señor en el cual nos comprometemos a serle fieles y a seguirle todos los días de nuestra vida. Amén, así Vemos que la promesa del nacimiento de Isaac se viene cumpliendo, se viene viendo. Tanto es así que podemos decir que ya Sara ya era anciana, Sara ya era grande de edad. En la naturaleza podemos decir que era imposible tener hijos, pero para Dios, que sabemos que no hay nada imposible, ahí estaba su mano poderosa tocando el cuerpo de Sara, porque tenía que concebir un hijo llamado el hijo de la promesa. Así que estaba el Señor todopoderoso, el Dios todo soberano, tocando esa matriz que había sido estéril por muchos años. Amén, vea. 25 años, perdón, hermana, esperaron para recibir esa gran promesa, eso que anhelaba Sara tener en sus brazos. 25 años. Tal vez nosotros llevamos 3 años, 1 año, 6 meses, 3 noches apenas orando, o a lo mejor ya llevas 10 años o llevas también 25 años esperando, pero tienes que estar seguro y tienes que tener fe en que el Señor va a responder lo que ya te ha prometido. Fe es seguir adelante. Fe es creer en lo imposible, y fe es creer en que nuestro Dios, el Todopoderoso, puede hacer las cosas posibles. Amén, gloria a Dios. Hemos escuchado muchísimas historias sobre la vida de Sara, sobre la decisión errónea que tomó en un punto, sobre que tuvieron que sacar a Agar y el hijo fuera. Todo eso lo hemos escuchado. Pero ¿sabe usted cómo cierra la palabra de Dios hablando acerca de Sara en el libro de Hebreos 11:11? Está en los héroes de la fe. Y ahí quedó. Y mire lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. Esta porción la leyó mi hermana al principio y quise volverla a leer porque habla no de la fe de Abraham, no. Aquí habla de la fe de Sara. Por la fe Sara concibió, aun cuando ella hizo cosas que no estaban correctas durante el tiempo. Ella siguió creyendo de que lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir. Aún también recibió fuerzas como retribución, recibió fuerzas para poder dar a luz a su hijo, porque dice que creyó que el que lo había prometido era fiel. Amén. Así es, amén. No importa cuál circunstancia usted esté viviendo, nuestro Dios es poderoso y puede obrar de una manera espectacular, puede obrar de una manera extraordinaria y sobrenatural. Lo único que nosotros debemos hacer es que si nos empezamos como a desesperar, le recomendamos en esta tarde que se acuerde de esta historia de Sara, en que no es bueno meter nosotros las manos de nuestra desesperación, sino permitir que el Señor obre de su manera en su tiempo perfecto. Pues recuerde que Dios ya tiene un plan trazado para usted y para nosotras. Ya Dios tiene ese plan. Nada más que, como decía la hermana, no sabemos el tiempo que va a ser cumplido, pero sí podemos nosotros demostrar un fruto que es la paciencia, y así podemos nosotros recibir nuestra gran bendición de parte de Dios. Si de pronto usted se ha sentido desesperado y ha faltado a Dios en esa área, en decir, Señor, yo no veo que tú me respondes, y te empiezas a desesperar, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo general usamos este verso muchas veces para el arrepentimiento o para una persona que viene al camino de Dios, pero también cuando nosotros le fallamos a Dios, le fallamos dentro, estando teniendo una posición ministerial, lo que sea, pecamos a veces delante de Dios, y dice, aquel que diga que no peca es mentiroso. Pero a veces le faltamos a Dios en decirle, Señor, no estás obrando, no estás trabajando, no veo tu respuesta. Pues Dios nos dice que le pidamos perdón a Él, y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. La palabra de Dios ya la hemos leído en Génesis 18:14, que no hay nada, hay alguna cosa difícil para Dios. ¿Usted cree, usted que está ahí en la audiencia escuchándonos y es que está conectado, usted cree que hay algo difícil para Dios? Yo no creo que exista algo que sea difícil para Dios, pues nuestro Dios es poderoso. Amén, gloria a Dios.
Nosotros sabemos que aún el mundo en el que nosotros vivimos fue creado de la nada. Él dijo que se hiciera y a la palabra de Él se hicieron las cosas, como fue hecha la luz, como fue hecho el agua, como fue hecho todo lo que nosotros tenemos, amén. Entonces, ¿habrá, como decía mi hermana, algo imposible para Dios? Y esa fue la misma pregunta que le hizo Dios a Abraham sobre su mujer Sara. ¿Hay algo imposible para Dios que yo no pueda hacer cuando el mundo está sujeto a mi mano? Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este día. Cuanto nosotros hayamos esperado, las promesas que Dios nos haya dado, Él es fiel y justo para contestarnos en su tiempo. Amén. Ahora no podemos confundirnos. Nosotros no manejamos a Dios ni el tiempo de Dios. Amén. Él lo va a cumplir. Si Él tiene planes con usted, si Él ha hecho propósitos con usted y con su vida, Dios lo va a cumplir en su tiempo, en el tiempo determinado. Amén. No importa las cosas que hayan pasado en nuestras vidas. Algunas veces nuestra fe es probada y muchas veces vamos a tener que esperar, vamos a tener que seguir pasando pruebas, aun cuando el mismo Dios nos ha dicho, yo voy a hacer de ti algo grande. Eso no implica que las pruebas y las luchas no van a estar con nosotros. ¿Sabe usted? A pesar de que Dios le había prometido a Abraham una tierra para él y su familia, todavía no tenía hijos, y como decíamos en la porción que leímos, que también vino una hambre donde estaba Abraham y tuvo que moverse un poco más hacia Egipto buscando qué comer. ¿Por qué? Porque él tenía que mantenerse firme en la promesa que Dios le había dado. Al final, Dios cumplió esa promesa y un día le dijo, mira, sal afuera y ve las estrellas del cielo y dime si las puedes contar, porque así de grande será tu descendencia. Gloria al Señor. Y me llamaba mucho la atención porque todas las mujeres que terminaron siendo familiares de Sara, después la que se casó con su Isaac, después de la que se casó con Jacob, eran mujeres estériles y no tuvieron hijos por montones. Podríamos decir nosotros, había que comenzar a tener muchos hijos para que la promesa se cumpliera. Definitivamente no fue así. Dios tiene su plan y Dios lo va a cumplir. Gloria al Señor. Amén, así es. Podemos notar otro evento también muy sobresaliente en la historia de Sara, cuando Abraham y Sara se dirigieron a otro lugar llamado Neguev, que nos habla en el capítulo 20. La palabra de Dios nos dice que Abraham dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, cuando llegaron a Abimelech. Amén. Cuando ellos se presentaron en este otro lugar, también la presentó como su hermana. Amén. Por el mismo temor, por el mismo miedo que cargaban de que fueran hasta quitarle la vida a Abraham. Pero en cierta manera, como dijimos al principio, sí eran medios hermanos, pues Génesis 20:12 dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. En este acontecimiento vemos algo muy hermoso, en cierta manera muy triste para Abimelech y su tierra, pero para nosotros lo vemos hermoso por la manifestación que Dios hace. Pues vemos que en el 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Podemos ver otro acontecimiento muy hermoso aquí, cuando el Señor sana la matriz de la mujer de Abimelech y de toda la casa de él. Así que sabemos, volvemos a decir, ¿usted cree que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible, pues nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Vamos a ver más adelante que después viene el nacimiento de Isaac, cuando ya se ve cumplida la promesa que Dios les había dicho. ¿Y a qué edad? A los 100 años. 25 años después podemos ver la promesa de Dios cumplida en este matrimonio, en esta pareja que estaban esperando ansiosamente al verdadero hijo de la promesa. Amén. Amén. Así que yo no sé cuánto usted está esperando las promesas que Dios le ha dado o el tiempo que lleva esperando. Yo solamente le puedo decir, nuestro Dios tiene el tiempo perfecto. Amén. Cuando Él no nos ha dado lo que Él nos ha prometido, es porque todavía no es el tiempo. Amén. Él no se ha olvidado. Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que mantenernos firmes
creyendo que el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Amén. Yo no sé cuáles sean las peticiones que usted tenga, las necesidades que usted tenga o lo que usted haya recibido, porque cuando servimos a Dios, nosotros vivimos por fe. Amén. Y fe es la certeza de lo que se espera, amén, la convicción de lo que no se ve. Pero la prueba viene cuando tiene que el tiempo pasa y todavía no se cumple. Pero se va a cumplir cuando nosotros mismos estemos preparados para esa gran bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo le quiero animar a que usted se mantenga firme, a que le crea al Todopoderoso, porque cuando Él decide algo para con nosotros, para con nuestra descendencia, dice la palabra de Dios que muchos murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Amén, pero que hayan muerto sin ver lo que Dios les había, lo que Dios les había prometido, no quiere decir que Dios no lo haya cumplido. Amén. Dios lo cumplió. A su tiempo lo cumplió con su descendencia, con su generación. Nosotros conocemos la historia de Esaú, la historia de su hermano Jacob. Nosotros conocemos la historia de todos estos héroes de la fe, que cada uno en su tiempo hizo lo necesario para que al final se cumpliera esta promesa. Amén. Pues le invitamos que no tome ninguna decisión precipitada. Espere pacientemente en el Señor. Para terminar con la historia de Sara en esta noche, que sin duda ha sido de gran bendición para nuestras vidas, y esperamos que también esté siendo de bendición para usted. Vemos un último acontecimiento en la vida de Abraham y de Sara. Esto fue cuando Sara muere. Cuando Sara muere, nos dice la palabra de Génesis 23:6, que cuando él murió, Abraham quería o buscaba un lugar donde sepultarla, donde guardar su cuerpo. Y la Biblia nos dice que respondieron los hijos de Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepultarás a tu muerta. Ninguno de nosotros le negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Fíjese cómo honores, cómo terminó la sepultura de Sara. Terminó una sepultura en los mejores lugares o tierras de este lugar. Cuando Abraham pedía un pedacito, un lugar, se le dijo: no se te va a negar, pues eres un príncipe de Dios. Qué hermosas palabras fueron nombradas o resonaron, amén, diciendo que Abraham un príncipe de Dios. En realidad, Sara, el significado que dijimos, era princesa. Así que era la pareja, el príncipe, y era la princesa. El Señor no se equivoca en los significados. El Señor no se equivoca de una manera cuando Él dice una palabra en cierta razón o en cierto lugar. Así que la palabra de Dios dice que sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así que así es como termina Sara, con vida de 127 años. Y algo que me llama la atención es una mujer que dice cuánta edad tuvo. Por lo general las mujeres no se nos dice mucho qué edad tenemos, o no se nos saca como eso, pero aquí la Biblia quiso describir la edad que tenía Sara cuando ella murió, 127 años. Así que nuestro Dios hace todo perfecto. Y claro que vamos a llevar en el medio de la prueba, de la lucha, ese momento de desesperación o de desánimo, pero recuerde de la historia de Sara que hay que tener paciencia y hay que tener fe en el Señor. Pues Sara fue nombrada en Hebreos 11:11, y es bonito que usted sea recordada entre su familia, entre sus amigos, como una mujer de fe. Amén. Como un varón de fe. Así como una persona que, aunque veía los vientos en su contra, podía ver que podía confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y la palabra de Dios nos dice también, hermana, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús, y esperamos que esta historia de Sara, amén, hermana, haya sido de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros en este día. Nosotros tenemos que estar confiados que nuestro Dios es el Dios que cumple promesas.